En mayo de 2008, el periodista mexicano Jesús Lemus Barajas era director de un medio local en el municipio de La Piedad, en Michoacán. El estado en el que 2 años antes el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, había lanzado su famosa guerra contra el narco, que se convertiría en el estandarte de su gobierno. En medio de esta guerra, Lemus Barajas empezó a publicar información en la que relataba presuntas relaciones entre la hermana de Calderón con el cártel de la familia michoacana. Sucedió lo que nunca hubiera pensado. El 7 de mayo fue detenido en Guanajuato acusado de ser el segundo de los líderes más importantes de la familia michoacana y después enviado a un penal de alta seguridad, donde convivió con los jefes del narco, secuestradores, criminales y hasta con el asesino confeso de un ex candidato a la presidencia. Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río. Son las palabras que Jesús Lemus Barajas no olvida. Esa fue la instrucción que le dio el comandante Luis Carrillo cuando, después de privarlo de la libertad, lo entregó al grupo delictivo Los Zetas para que lo asesinaran. Fue en mayo de 2008, la orden venía del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, asegura el periodista. Calderón es un farsante, un loco, un mitómano. Es increíble que quiera que nos traguemos la mentira que él no sabía lo que hacía el secretario de Seguridad Pública. Por supuesto que sabía, y tan lo sabía, que cuando yo estaba en Puente Grande, tenía de vecino de celda a El Grande, José Enrique Villarreal Barragán, el jefe de los sicarios de los Beltrán Leiva, y de la voz de él, de El Grande, escuché las versiones de cómo era la relación de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna, no solo con el cártel de Sinaloa, sino con el cártel de los Zetas, con el cártel del Golfo y el de la familia michoacana, concluyó. Luego de que el expresidente Felipe Calderón negó conocer la red de su subordinado, el periodista Jesús Lemus dijo en entrevista con Sin embargo que el exmandatario miente y reitera su acusación que Felipe Calderón mandó ejecutarlo en venganza por las publicaciones que hizo sobre la relación de su hermana Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, también conocida como Cocoa, con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. La hermana del expresidente Felipe Calderón le hablaba a La Tuta para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Lemus se salvó de suerte, dice, pero fue encarcelado injustamente por poco más de 3 años. El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, orquestó todo, porque él hizo y armó un expediente de cajas y cajas, añadió. A su llegada a la cárcel recuerda que fue recibido a gritos, obligado a desnudarse enfrente de un grupo de policías y una enfermera que era la encargada de inspeccionar sus cavidades corporales. Después de haber ingerido una sustancia que le secó la boca, tuvo que correr esposado por un largo pasillo. Durante 6 meses era despertado en la noche y obligado a correr desnudo en una superficie del tamaño de una cancha de básquetbol. Después lo hincaban para que unos perros le ladraran en las orejas. No recibía visitas en días, tampoco alimentos, o no lo dejaban bañarse. En la cárcel todos sabían que Lemus Barajas era periodista porque a su llegada al pabellón donde estaba su celda, un guardia lo gritó ante todos los reclusos. Conforme fueron pasando las semanas, empezó a conocer a sus compañeros de las celdas contiguas, con los que solo interactuaba en las noches, a través de pequeñas charlas, mientras no estaban los guardias. Entre los personajes estaban Rafael Caro Quintero, ahora prófugo, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, también narcotraficante, Daniel Arismendi, el Mochaorejas, un secuestrador famoso por mandar las orejas de sus víctimas a sus familiares, Mario Aburto Martínez, acusado del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, Armando Amezcua Contreras, del extinto cártel de los Amezcua, Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana, asesino del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Álvaro de León, el dúo integrante de la banda llamada Los Narcosatánicos, Carlos Rosales, el fundador de la familia michoacana, y Noé Hernández el Gato, preso por abusar y asesinar a 2 niñas. Recuerda que cuando estaba en el área de observaciones y clasificación, las charlas nocturnas en la cárcel giraban en torno a enfrentamientos entre cárteles, muertos, venganzas y cargamentos de droga. Él no tenía mucho que aportar sobre estos temas. Se limitaba a escuchar y a escribir apuntes en pedazos de papel sanitario con una tiza improvisada sobre los relatos de sus compañeros que después entregaba a su esposa y a su hija. Esto para que los sacaran de la cárcel escondidos entre los zapatos, y así los fueron guardando. El comunicador está convencido de que el expresidente Calderón fue quien ordenó su arresto.
De nadie más pudo haber venido la orden. Yo no tenía ni la más mínima relación con el gobernador de Guanajuato como para que él me haya mandado a su policía ministerial. El escritor agrega que inició un proceso contra el Estado mexicano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para exigir una disculpa pública y la reparación integral del daño. El proceso ante las instancias internacionales sigue en curso de acuerdo con el periodista. En la Corte Interamericana están pidiendo información al Estado, comentó. Añade que no se había acercado porque no tenía confianza en el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese entonces, por eso no hizo ningún movimiento. Lo comenzó a hacer hasta que empezó López Obrador, porque él observó que había mejores condiciones en el planteamiento y en el seguimiento de las personas que en ese caso lo habían encarcelado. Lemus señala directamente al juez segundo de lo penal de Guanajuato, al exgobernador de Guanajuato y al procurador Samarripa. Voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del Estado tuvieron prácticas con nosotros, a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Pacinán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros, ahí está y lo pueden constatar, les vamos a mostrar unos videos para que vean que es cierto que decimos. Nos mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos dio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes en la tarde. Para decirnos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidaba. Yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona, a Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no teníamos tratos con nadie, absolutamente con ningún partido político y que ganara el que mejor fuera. Me molesté un poco, pero les voy a comprobar que es cierto lo que estoy diciendo. Y la única persona que tuvo acercamiento con nosotros, y no personal, sino que mandó, fue esa persona, a Francisco Javier del Toro. Y fue la senadora en activo, Luisa María Calderón Hinojosa. O bueno, el ciudadano presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, era el electo. Si no me recuerdo fue en noviembre del 2006. Él ya era el electo y ya había ganado las elecciones. Nosotros requerimos a un primo hermano de él, de nombre Alfonso Reyes Hinojosa. Él tenía unas casas de cambio. Lo requerimos en ese entonces al señor porque tenía una deuda de 30 millones de pesos que le debía a 4 pequeños empresarios en Morelia. El señor no quería pagar ese dinero que le habían prestado de buena fe, porque él decía que no pagaba porque era primo hermano del electo. Ahí fue donde empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros los que éramos la familia michoacana y ahora Caballeros Templarios. Gracias por ver.